El tema principal: apóstol y padre de la casa. En su título: miembros, siervos, discípulos e hijos. Ya una parte de ustedes sobre este tema la semana pasada quiero un poco profundizar. Hablando de este tema, tiene que ver con una de las áreas de la paternidad. ¿Quiénes son los que no reconocen la paternidad? Son aquellos que todavía tienen el espíritu de orfandad. Cuando alguien tiene el espíritu de orfandad, le va a costar entender este tema sobre la paternidad dentro de la casa. Entonces, dentro del plan de Dios, vamos a leer el libro de 1 Corintios. Les vamos a leer rápido, pero voy a leer aquí. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 15. Sí, 4:15. La verdad, ya fuerte. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Gracias. O sea, la palabra dice que hay muchos mentores, hay muchos maestros, pero no van a encontrar muchos padres. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, ¿no? Entonces está diciendo que yo soy padre para ustedes. Y dentro de la doctrina apostólica, la doctrina profética, tenemos que reconocer que Dios levanta un apóstol, un pastor en la iglesia, pero al mismo tiempo le da una unción paternal, ¿no? Y esto no reemplaza la paternidad espiritual que viene del Padre Celestial, sino es una paternidad, amén, es una paternidad para gobernar o para llevar los designios de una casa apostólica y de una casa profética. Pero cuando uno tiene espíritu de orfandad, dice: no, a mí me habla Dios directamente. Yo voy a la iglesia porque Él es el Señor, pero no tengo relación directa con el hombre de la visión, con el hombre de la casa. Y eso es peligroso, ¿no? Porque el que no tiene esta unción, o el que no tiene una gracia para entender la revelación de la unción paterna, siempre va a ser un huérfano. Dile a tu vecino: no seas un huérfano. Reconoce que en esta casa hay un papá, hay un padre. Y muchas veces no es porque uno haya elegido así hijos, sino que está dentro de la visión del Señor. Entonces, en el plan del Señor, Dios levanta un padre. ¿Qué más? Forja hijos. Los hijos reciben la herencia. ¿Quién recibe la herencia? Los hijos. Otra vez, ¿quién recibe la herencia? Los hijos. Pero si tú no tienes padre, ¿cómo puedes recibir la herencia? En la vida natural es igual. Tú tienes un papá biológico, y por ser hijo biológico va a venir sobre ti, ¿qué? La herencia, la gracia espiritual. Y yo, es mi deseo que al terminar el día de hoy, a cada uno sean renovados y otros puedan entender, volver a entender una vez más. Entonces, en el reino de Dios, o el reino de Dios, anoten eso, el reino de Dios no se transmite solamente por información. El reino de Dios no se transmite solamente por información, sino por impartición. Por ejemplo, por honra y paternidad. Porque tú puedes recibir en una iglesia mucha información, y eso puede ser una información religiosa, ¿okay? Pero si tú no tienes la revelación de la paternidad,
Tú no tienes la revelación de un padre, no vas a recibir entonces la transferencia de la herencia. Una vez más, el reino de Dios no se transmite solamente por información, sino por impartición. Coma, ejemplo, coma, honra y paternidad. Hay que entender que la iglesia del Señor, hijos, no es una empresa. ¿Ya? No es una empresa, ni una institución religiosa. La iglesia es una familia espiritual. ¿Entiendes esa palabra bien? Lo que Dios dice en su palabra. Habla de un padre, habla de familias, y eso es la iglesia. La iglesia es una familia espiritual. Y dentro de esa familia encontramos 4 niveles de desarrollo. En una familia, hay 4 niveles de desarrollo. Primer nivel, miembro. ¿Cuál es el primer nivel? Miembro. Segundo, siervos. Tercero, discípulos. Cuarto, hijos. Yo no sé en qué nivel te encuentras. ¿Cómo viene una familia a la familia del Señor? Viene como miembro. Soy miembro de esa iglesia. Pero pasa al otro nivel, no solo soy miembro, ya me he convertido en un siervo. Pero yo no quiero quedarme en siervo. Ahora me hago un discípulo. Pero yo no quiero ser solo discípulo, quiero ir más allá. Yo quiero ser hijo. Porque solo los hijos reciben la impartición y la transferencia. ¿En qué nivel estás tú? ¿Como siervo, como miembro, como discípulo? ¿O ya llegaste a la madurez de decir, yo ya me considero un hijo? Aleluya. Y es lo que Dios quiere. El propósito de Dios no es solamente llenar templos de miembros, sino levantar hijos maduros que continúen su obra. ¿Quiénes son los que perpetúan la obra? ¿Quiénes son los que establecen la obra más allá de las fronteras? Solamente los hijos. A causa de hijos es lo que la obra se detiene. Cuando no hay hijos, la obra tarde o temprano desaparece. Por eso hoy te pregunto en esta hora: ¿eres miembro? ¿Eres un siervo? ¿Eres un discípulo o eres un hijo? ¿Okay? Ahora, hablando del apóstol o pastor como un padre espiritual, ¿quién es un padre? A ver, Rafael, ¿qué entiendes por padre? ¿Qué es un padre? Padre lo que da la enseñanza al hijo, le brinda todos los consejos. Ok, muy bien. ¿Y luego qué dices? ¿Qué quieres agregar ahí? La cobertura, Ya, la protección. gloria a Dios. Wilson, ¿tú qué dices? ¿Quieres aumentar un poco más? Un padre es que da identidad, Ya. que da crecimiento. ¿Qué dices, Diana? Ya. Mejor. Muy bien. Jessica. Y ejemplo. Está bien. Tienen su mano de creen. Todos tienen una porción muy hermosa. Y la Rocío. El Padre es el que nos guía, nos enseña por el camino que debemos ir.
Muy bien. Un padre espiritual, escríbame, es un líder establecido por Dios. Un padre espiritual es un líder establecido por Dios que engendra, forma, protege. Es un líder establecido por Dios que engendra, forma, protege, corrige, equipa e impulsa a los hijos espirituales para que crezcan a la imagen de Cristo y cumplan plenamente el propósito del reino de Dios. Voy a repetir porque quiero que esto lo notemos y repasen este concepto. Un padre espiritual es un líder. No se ha autonombrado solo, sino ha sido establecido por Dios. Entonces, a un padre apostólico no dice: yo me levanto como un padre, yo me levanto como un pastor, yo me levanto como un apóstol. No, es establecido por Dios. Es establecido por Dios. Fíjense, yo he pasado por toda esa vida. Primero fui miembro. Siempre me enseñaron toda la gloria para Jesucristo, para el Señor, porque esa es la enseñanza pastoral. Yo no tuve la reunión que tienen ustedes ahora. A mí nunca me enseñaron qué es un padre espiritual. A lo más que me enseñaron qué es un pastor. Yo no tenía la revelación clara. Y luego cuando Dios me llama al ministerio, ya yo siendo un líder, en mi ministerio Dios me llama como pastor para cuidar la ley. Después de aumentando la revelación y el Señor me unge como apóstol, no porque se me haya ocurrido a mí, sino porque los ministerios nacionales y de otras naciones por testimonio recibieron de parte de Dios que había una gracia apostólica sobre mí, y lo recibí con mucha humildad, entendiendo que el mover apostólico es nuevo, es un despertar fresco en las naciones. Miren aquí, me están cayendo bien, le voy a recibir un poco, me voy a hacer el tema un poco, pero quiero que lo entiendan. En los tiempos bíblicos estaban en operación los 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Estaba bajo una dirección de revelación muy dolorosa, porque yo decía la Biblia que sacaba boca de leones, apagaban fuegos impetuosos, ¿no? Porque tenían la potencia de la revelación. Luego, con los años, llega el oscurantismo. En el oscurantismo desaparecen todos los ministerios. Todos. ¿Por qué? Porque en el año 300 de la era de Cristo, después de Cristo, se convierte en Constantino, digamos Constantino, el emperador Constantino. ¿Dónde? A ver. El emperador Constantino. Recuerda que todos los emperadores romanos fueron enemigos de Cristo, enemigos del Evangelio. Ustedes saben cómo se portaban los emperadores: perseguían y mataban. Pero en el año 300, digo que en el año 300, se convierte a Jesucristo. Constantino, el emperador, tuvo una visión, dice. Dijo: deja de perseguir a la iglesia. Y entonces ahí cambia todo.
le da honor a los padres de la iglesia, honra a los padres de la iglesia, honra a los padres de la iglesia, a los padres fundadores. Ahí se habla de Policarpo, hombre grande de Dios, hombres de aquellos tiempos, hombres renombrados, y se va apagando todo el fuego de los 5 ministerios. Y por ahí a alguien se le ofrece o se le ocurre después decir, ya no van a ser ahora pastores, sino ahora van a ser cardenales. Ya no van a ser diáconos, ahora van a ser curas. Y desde el año 300, los nombres ministeriales desaparecieron. Fundaron iglesias, pero con los nombres sacerdotes, cardenales, curas, y se perdió. Hasta que en los años, cientos de años después, uno de ellos es Martín Lutero, pero antes de Martín Lutero estaban ya los anabaptistas. Los anabaptistas, yo no sé dónde habrían existido ellos, pero ellos existían, que ellos sí creían en el pastorado. Pero ¿acaso les fue fácil? Aquellos que hablaban de un pastor diferente de la Iglesia Católica eran quemados en la hoguera. Si los descubrían, los mataban, porque decían, ya no hay pastores, no existen los pastores. Y estamos en una nueva orden. Hay cardenales, curas y hay sacerdotes católicos. Pero en Martín Lutero muchos se abrieron y levantaron la iglesia cristiana. Ahí nacen muchos, ¿no? Muchos de la iglesia anglicana, las iglesias europeas. Y entonces ellos deciden abrazar el pastorado. Y se restaura, después de años, cientos de años, se restaura el ministerio del pastor. Pero cuando apareció el ministerio del pastor, fueron perseguidos, fueron insultados y unos quemados. Después se normalizó. Ya por todo lado abrieron iglesias en diferentes lugares y comenzaron a hacer la obra del Señor. Y con el tiempo, y este es el peligro, amigos, este es el peligro. Con el tiempo entró el espíritu religioso y los pastores se sentían pues de que eran los papas, ¿no? Que eran los que habían renegado papas. Decían, Dios habla solamente por la iglesia de los pastores. Vienen los años 1700, en esa era de 1700, aparecen los maestros. Los maestros aparecen pegaditos a los pastores, ¿no? Se restaura el ministerio del pastor y luego se restaura el ministerio del maestro. Pero no como lo vamos a entender ahora. ¿Ya? Se levanta entonces, pero cuando se levanta el ministerio del maestro, viene una persecución dentro de la misma iglesia. La misma iglesia comienza a matar a los nuevos maestros. No, Dios dice que solamente va a hablar por la iglesia de los pastores. Es entendible, porque Satanás está devolviendo la raíz como fue fundada la iglesia apostólica. Sufrieron ataques, muchos ataques. En el año 1700 se levanta otra corriente. Dice, yo no estoy conforme a la iglesia. Algo me quema por dentro. Y se levantan los primeros evangelistas. Y los evangelistas se paraban allá, ponían un cilindro en la esquina y predicaban, conviértanse a Cristo, pecadores, borrachos, dejen las cantinas. Pero ¿cuál era el problema? Dentro de la iglesia evangélica estaba prohibido abrir la Biblia en la calle, porque tenías que tú adorar a un Dios santo, 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 3 veces santo. Y la Biblia no se podía contaminar afuera. Claro, ahora eso usted lo entiende, porque para nosotros es normal, pero para aquellos tiempos no había
de despertar el evangelismo. Y estaba prohibido predicar en la calle. Porque decía que se corrompe el evangelio. ¿Están fijos? Amén. Y ahí Dios levanta a evangelistas de fuego, los conocieron como Jonathan Edwards, ¿no? Charles Finney. Comenzaron a entrar los colegios, los mercados, los comiteos. ¿Y qué dijeron las iglesias? Estos son los herejes que han venido aquí. Estábamos bien bonitos con los pastores y los maestros. Y ahora han venido los predicadores a alborotar el orden. Por tanto, los expulsamos. Y muchos fueron expulsados de las iglesias, por cuanto ellos se llamaron predicadores ambulantes. Los libros históricos dicen que ellos eran predicadores ambulantes. Ahora no van a acabar los predicadores ambulantes. La profeta ambulante dice. Y fueron perseguidos por muchos años. Pero gloria a Dios, se restauró el ministerio del pastor. Se restauró el ministerio del maestro. Pero antes del ministerio de evangelista, daban por sentado que los únicos ministerios eran del pastor y del maestro. Y los pies de los evangelistas, y esto levanta Billy Graham, levanta a los grandes, ¿no? 1900. Dios trae un bautismo del Espíritu Santo en la calle Azusa, allá en Estados Unidos, un derramamiento del Espíritu poderoso. Dice: les enviaré por todas las naciones a predicar, les sacaré de las 4 paredes. Y ahí es donde nace la iglesia pentecostal metodista, la iglesia de Asambleas de Dios, ahí nace la iglesia de Dios del Perú. De ahí nace en el año 1900. Y se establece, y los grandes concilios comenzaron a reconocer y dijeron: Dios, perdónanos, porque ahora sí, efectivamente, somos los evangelistas que van a traer el avivamiento. Y comenzaron las campañas masivas en la calle, en los coliseos, y los tumores afuera, los paralíticos caminar, enfermos sanados. Tendría que haber una locura en la predicación. Y se estableció el ministerio del evangelista. ¿Te das cuenta que todo lo nuevo siempre tiene persecución? Todo lo nuevo. Y no lo perseguían los del mundo, los perseguían los de la misma iglesia. En el año 1950, ya propiamente, se levantan ya los maestros protones. ¿Quiénes son los maestros? Antes había maestros dominicales. Ellos ya le llamaban maestros. A los que tenían aquí en la escuela dominical eran los maestros, ¿no? Se decía que tenían grandes, sí. Pero ya en el año 50 se levantan ya los maestros protones. Los maestros que ponen fundamento. Los maestros ya de la palabra. No reconocidos, atacados en su momento, pero luego pasaron los años y los reconocieron. Y pasan los años, ¿no? Y se restaura el ministerio propiamente del maestro. Soplando el año 70, se habla ya de las primeras voces. En el año 1900 se habla, ¿no?, de los sueños de las visiones, cuando vino el derramamiento en la calle Susa. La gente que nunca había visto visiones comenzaron a ver visiones. La restauración de las visiones, de los sueños, en el año 1900. Pero en el año 1970 comienza ya propiamente el oficio del profeta. Entonces levanta, por ejemplo, como Bill Hamon, Mauricio Duro. Ellos dicen: no, Dios no solamente se puede mover por el pastor, por el maestro, por el evangelista. Yo creo que Dios también está levantando a los profetas del siglo XXI. ¿Para qué hablaron, hermano? A otros les quemaron sus libros, les quemaron sus iglesias, sufrieron persecución de todo lo nuevo. Todo lo nuevo siempre sufre persecución. Diga conmigo: todo lo nuevo sufre persecución.
pero ellos no se llenaron. En el año 82, 83, llega Ronnie Chávez de Puerto Rico y se mete a la selva, el Espíritu dice, mete a la selva. Ahí habla de la nueva unción del apóstol, o perdón, del profeta. El apóstol ni hablaba del profeta. Dice que le quemaban sus libros en las maneras. A Ronnie Chávez le queman todos sus libros. Pero cuando se mueve, es fresco y es nuevo. Entrando a un despertar. Estamos captando aquí, ¿no? Estoy abriendo un paréntesis, porque se cobran yo de la paternidad apostólica que tiene que entender esto. Y se ha peleado bastante, hasta que ya se hizo fuerte, ya, y el oficio del profeta, ya en toda la tierra, quedó establecido. Entrando a los años 90, Dios visita al profeta y le dice: voy a preparar el ministerio de los apóstoles. Interesante, ¿no? Cuando uno lee la Biblia, los primeros ministerios eran apostólicos. Pero acá Dios comienza a restaurar desde el pastor, el maestro de la gente, el evangelista, el maestro botón, luego va a establecer a los profetas. Los profetas fueron perseguidos. Han subido bastante. Bueno, y los que están llegando en esta temporada tan felices, nadie tiene que quemar, ¿eh? ¿Por qué? Porque usted ha entrado a un nivel de revelación profética que ya es fácil, está en otro lenguaje. Pero si tú sales de aquí afuera nomás, aquí en Barranca, sales a hablar de la doctrina profética, te pueden quemar vivo. Porque aún todavía la gente no entiende. Pero el mover ya es mundial, está en todo el mundo. Ya en el año 90, 95, Dios habla del profeta y dice: voy a levantar a los apóstoles. La gran restauración. Lo que estaba escondido comienza a levantarse. Y ahí comienzan ya los padres apostólicos de la restauración de los últimos tiempos. 2000. A mí que me llaman a ellos 2000, pero me llaman como pastor. Ahí quiero llegar. En el camino de las constantes búsquedas, el Señor me dice, y está aquí todavía el vaso profético, que el tiempo era jovencito, ahora está más joven. En el desierto, antes del desierto, Dios usa a Cante. Yo he visto, y gritaba ella fuerte, decía, porque esa búsqueda fue la que viene en su casa, dice: yo he visto que un león ha entrado a la casa. Y lloraba, desesperada. Y pastor, cuidado, decía el pastor, cuidado, se ha metido para allá, decía. Ya le agarró la locura. Se ha metido en la esquina, pastor. Un león así de este tamaño, decía. Mira, que también como pastor, bautista también. Y de pronto estamos orando, Candy comienza a romper los cuadros de su papá, que todos eran no sé si eran de cruz de uruguayos, de cruz de ahí. Dice el Señor que es posible. Y pasó a su cuarto, a su habitación, y papá quedó traumado. Le encontró las revistas pornográficas. Lo sacó. ¿Qué basuras? Cuando yo conozco el profeta bien fuerte, descubre y saca a la luz lo más escondido. Así es. Trajo candela, trajo gasolina, como si fuera los tiempos apostólicos. O sea, abrió la puerta de la calle, hablando de la calle. Y está escuchando la gloria de Dios. Yo lo viví. Y entonces, y de pronto dice, y ahora dice, ha venido un águila grande, se metió por la puerta. Y sudaba, sudaba rojo vivo, escribía los manuales, ojos cerrados. Y de pronto dice, el león se está metiendo por tu espalda, me dice. Y se ha dado la vuelta. Y le dice, el pastor ya no sale. Se han metido sobre el león. Ahora, tienen que esperar que salga, decía ella.
Y viene el águila y se entra por mi pecho. ¡Bum! Me entra. Apóstol, el águila también se quedó metido adentro. Y eso era para mí nuevo. Pero ahí no me decía mi apóstol, pastor. Y en una de las búsquedas vamos con el predador de la vigilia. Y en el desierto Dios me confirma y me dice: tú serás ungido como mi apóstol. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el año 2005, los apóstoles y los profetas de las naciones en Lima, en el Hotel María en Bola, ahí recuerdo mi ministerio y me unen públicamente entre 1000 personas y dicen: tú serás un apóstol para esta nación. Aleluya. Gloria a Dios. No soy apóstol porque no, es que Dios me ha dicho que yo soy. Tiene que haber testimonio. Amén. Así es. Aleluya. Tiene que haber testigos. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y entonces, para eso, yo ya había tenido un encuentro con el Señor en mis ayunos, había tenido un encuentro con Jesús en el monte de los Olivos. ¿Y por qué me permitió? Yo no entendía, pero después entendí. Porque solamente a los apóstoles el Señor se les revela cara a cara. La gente dice que al Señor no se le ve, pero yo le digo que sí se ve, porque yo vi a los 12 apóstoles en el monte de los Olivos. Yo lo vi sentado dando cátedra, y cuando llegué delante de él caí como muerto. Y él me levantó en su rodilla y enjugó mis lágrimas y me dijo: de mí aprenderás muchas cosas. Y después entendí que los apóstoles tenían una gracia de haber tenido un encuentro cara a cara con el Señor. Yo en ese éxtasis hablé con el Señor. En vez de leer, de morir, lo veremos. Gloria. ¿Por qué le traemos toda esta remembranza que es en la lección de hoy? Porque Dios restaura y levanta el liderazgo de un apóstol. Así es. Un apóstol que es escogido y establecido por el Señor. Amén. Y entonces, un apóstol es pastor, pero al mismo tiempo es un padre espiritual. Amén. 1 Corintios, lo que hemos leído, dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Por eso hay muchos mentores, hay muchos maestros, hay muchos que se van a educar, pero no van a encontrar padres fácilmente. Dice Pablo: yo he sido padre para ustedes, ¿no? Con dolores de parto los he formado, con dolores de parto. Entonces Pablo lo dijo: tengo una iglesia. Pablo dijo: yo lo dejé. Tremendo, ¿no? Entonces, ese es el lenguaje de la paternidad. Por eso que un apóstol no solamente predica, anoten ahí, un apóstol entrega, alimenta, azota, corrige, engendra, alimenta, corrige, protege, forma, impulsa y envía. Otra vez, un apóstol que queda, alimenta, corrige, azote, corrige. No, yo creo que las cosas salen de me sobre la espalda, que me corrige bonito. Pero cuando veo algo en ti, ¿qué voy a hacer? Azote. Una corrección. A fin de enderezar el camino. Enderezar el camino. Por eso al apóstol no lo vean solamente como un amigo. ¿Ven? Que yo me siente con ustedes a celebrar con risas y con gozo es un privilegio. Porque el ministerio primario del apóstol no es estar en chacota, es corregirte una y otra vez. Corregirte una y otra vez.
Como un padre que a ama su otro hijo. ¿Usted tiene un padre o no? Ya te veo todo. Entonces, un padre amén. engendra, no te alimenta, corrige, protege, forma, impulsa. ¿Cómo protegen los apóstoles? Los apóstoles tienen una sensibilidad tan alta que tenemos ya la unción profética desarrollada. Cuando yo veo peligro en ti, te voy a proteger. Y muchas veces esa protección es incomprendida. Pues sí, el pastor, ¿por qué no me entiende? El pastor está celoso, seguro. El pastor no me entiende. El pastor no ve mi ministerio. ¿Por qué no me manda a la nación a predicar? Porque sé que el Dios te va a matar. Entonces, pero cuando sea tu tiempo y las víctimas, te enviaremos con todo el respaldo del cielo, con toda la confianza del cielo. Protege, forma, impulsa y envía. Yo quisiera que haya un tabernáculo en cada departamento. Amén. Gloria a Dios. Pero no va a salir de esa casa. Así es. Señor, Dios Padre, abre una iglesia en el Cusco, abre una iglesia en Cajamarca, abre una iglesia en Iquitos. Pero ¿quién dirá con Isaías? Él me aquí, ayúdame. Ay, Señor. Pero un día Dios le va a hablar. Mejor me quedo sentado. Pero hasta mientras, tienen que ser formados y Claro. capacitados. Tener mucha Y cuando sabiduría. digas, apóstol, envíame a mí, yo te diré, el Padre Exacto. lo había logrado más. No, ya que estoy como loco y me estado bien. Espérate un poco más, porque te estás formando. Exacto. Pero llega un día donde ya Dios dice, es el día de tu madurez. ¿Amigos? Amén. Entonces, un apóstol no es simplemente un dirigente, es un padre espiritual que establece sobre una casa. Y por así como vamos a acabar a las 3 de la mañana. No hay problema, ¿no? Mañana es domingo. Amén. Gracias. Y no los primos. ¿Por qué apóstol y padre? No todo padre espiritual posee necesariamente un ministerio apostólico, pero cuando Dios levanta a un apóstol para gobernar una casa espiritual, su función incluye, puede decir ahí, la función de un padre apostólico es ejercer la unción de un padre apostólico, perdón, la función de un padre apostólico es ejercer paternidad. ¿Ya? Es ejercer, aquí no queda solamente en el título, ¿no? Ejercer paternidad sobre la familia ministerial. Es decir, el ministerio apostólico, voy a decir en 6 cosas ahí. El ministerio apostólico, 2 puntos. El ministerio apostólico, 2 puntos. Establece fundamentos. 2. Forma ministros. 3. Levanta iglesias. Otra vez. 1. Establece fundamentos. Forma ministros. Levanta iglesias. Corrige doctrinas. Corrige doctrinas. Ya le dije, ¿no? Que el ministerio apostólico es nuevo en el mundo. ¿Y para qué se ha levantado? Para corregir muchas doctrinas erráticas que vienen del año 1700, del año 1800, del año 1900, todas
muchas cuestiones prácticas, la unción del apóstol viene a corre y a orden, nada. ¿Cuántos saben? ¿Han escuchado ustedes hablar de la calle Azusa? ¿Sí? Sí. Donde se derramó el Espíritu en Norteamérica para la restauración de los últimos tiempos de la Biblia. Pero en aquel tiempo hubo una profecía. Dice, Dios le mostró a un joven que dentro de 100 a 120 años iba a venir ese derramamiento otra vez sobre la faz de la tierra. Y hoy en día los estudiosos del avivamiento están buscando dónde va a ser la explosión después de 120 años. ¿Cuándo vino? En el año 1909. ¿Cuántas 120? 90. La calle Jesús, 1906 a 1909. De 100 años a 120 años. Tú sabes que fue tan fuerte la presencia del Espíritu que la gente llegaba sin oreja. Sin oreja. Y el predicador decía, crece. Y lo deja delante de la gente. Qué tremenda bendición. Dice que los dientes también se emparejaban. Llegaba un manco, sin mano. Yo no te digo que eso. Brazo, crece. Y hasta Los dientes. Los sin muela. Diente, crece ahora. No te pases, retrocede. ¿De por qué se rieron por eso? Ahí es una historia. Yo quiero que lean un libro. Lean el libro de la calle Azusa. Hijos, lean el libro para que se enamoren del Espíritu Santo. El libro se llama El avivamiento de la calle Azusa. Uno de los hombres más prominentes, dentro de muchos que fueron usados en el libro, jovencitos, uno de los pastores que promovió ese avivamiento se llama, es un moreno, Seymour, William Seymour. Sí, William Seymour. Pero como todavía no estaba ahí tan fuerte la revelación apostólica, no estaba tan fuerte la revelación profética, se movía por impulso, ¿no? Porque el Espíritu le estaba hablando. Y dice que William Seymour, cada vez que entraba al templo, metía su cabeza en una caja. ¿Verdad de todos? Agarraba una caja y se ponía y oraba ahí, al lado del altar, con la caja encima. Luego el Espíritu decía, ya es tiempo, se sacaba la caja y comenzaba a ministrar. Lenguas de fuego. Yo no sé usted qué diría si ve a alguien al apóstol Roy con una caja ahí. Pero tiene su cabeza en la caja. Para eso aparecen los apóstoles. Entonces muchos comenzaron a imitar. Se volvió la corriente de las cabezas de cajones. Entonces si a ellos le hablaban en una caja, a mí me hablaron en una caja. Entonces muchos comenzaron a buscar a Dios metiendo su cabeza en una caja y decían, santidad a Jehová. Hijo, con esto. ¿Verdad? Ahora sí, santidad a Jehová. Dice, para no verlo, porque yo no se contamine. En unas cosas sucedía y en otras cosas no sucedía nada. Oraban por el enfermo se moría. Entonces, no era una doctrina, era una manifestación.
apostólico, no tenéis, está lo que estoy escribiendo, ¿no? Establece el fundamento. Segundo, forma ministros. Quizás esa sea la cruz de un apóstol, porque cualquiera no forma ministros. Porque más lindo es llenar la iglesia, ir en la esquina, poner mi plataforma, poner mi cilindro ahí y mi megáfono, ¿entiendes, no? Ese es el don que alguien puede tener, pero el apóstol va mucho más que eso. Está interesado en formar ministros. Y el apóstol es celoso, porque yo no estoy viendo como oveja. Y por eso yo al verte como oveja, puedo ser un poco tosco. Porque te estoy formando para otro, como dice el lenguaje español, para otro nivel. Pero yo cuando te veo a ti como una mujer mata gigante. Te veo como un varón mata gigante. ¿Ven? Por eso necesitamos que se manden los pastores para que venden las heridas. ¿Ven? El apóstol te puede leer más de vida. No. El pastor te puede vendar de heridas. Pero yo te la puedo abrir más. Porque quiero formarte como ministro. Si viene siempre contigo, va a ser un poco duro. Yo creo que Cristo ya ha formado en ti. Y eso no viene con suave, expandir, con hermanito, con besitos, viene con suerte. Viene con suerte. Con correo. Mira cómo estamos visitando el correo. Lo formamos. Tuyo. Corrige los tienes. Transmite la visión. Un padre apostólico quiere decir que su visión se perpetúe. Pero cuando vengo a escuchar a alguien que dice, no, yo no me sujeto a esa visión de la apóstol, en este caso su visión, yo tengo la mía misma. Habla, padre. Entonces, aquí te quedan dos cosas. O te alineas a la visión, o las puertas se abren de par en par. No hay otra forma. Porque un padre apostólico está interesado en que la visión corra, se multiplique, se duplique. Y así como vamos a llevar a todos mañana, ¿qué importa? Gloria a Dios. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Pero qué? Pero él se ponía primero, ¿sí o no? Pero ¿qué dice el religioso? Miremos solo a Cristo, solo a Cristo, solo a Cristo. Espera, vamos a ver solo a Cristo. Pero tiene que haber ahí uno que te va a pasar revista. Hay quien te va a calificar si ya estás apto para la obra. Por eso pasa por mí primero, dice Pablo. Mírame a mí. Claro, todos miramos a Cristo. Pero ser imitadores. Amén. Estamos viendo el apóstol como un padre espiritual. Ya vimos el A, ya vimos el B, ahora el C. El error de considerar al pastor como un empleado. Ese error también un poco de hablar ahora. Sí. El error de considerar al pastor o al apóstol como un empleado. Uno de los errores más comunes es pensar, el pastor trabaja para nosotros. Uno de los errores más comunes es pensar, el pastor trabaja para nosotros. En la Biblia jamás se presenta esa figura. ¿Por qué? Porque el apóstol va a responder directamente a Dios. La iglesia no contrata a un padre. Dios lo establece. Pero hay ciertas congregaciones, por supuesto, hay que respetar todas las congregaciones. Pero ustedes saben que arranca, como en muchas naciones, por la corriente misma. Si tú eres un pastor,
Luego, ves, después de 3 años, se están embarrando. Preguntan al pastor, anoche se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque eran pastores pagados por la congregación. De los pastores empleados. Hemos decidido en la junta directiva 40 de mayoría y 30 por minoría, pero ha ganado la mayoría y hemos hecho una reunión y hemos escrito en el libro de actas que el pastor va a trabajar solamente hasta el 28 de julio. Y el 28 de julio, por favor, juntémosles una buena ofrenda al pastor, que después de 5 años tiene que irse de la ranita. Porque por mayoría hemos elegido traer a un nuevo pastor. No les estoy hablando cosas extrañas. Eso sucede hoy mismo en muchas congregaciones. Son los pastores contratados para pastorear. Pero un padre apostólico no es un pastor contratado. ¿Está bien? No es un pastor contratado, ni el pastor trabaja para ustedes. El pastor le rinde cuentas todos los días al Señor. Amigos, qué bueno que también está bien. Porque dice la palabra en Hebreos 13:17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. No vayan a levantar su libro ya también. Y por mayoría hemos elegido. Eso no se ve en una iglesia apostólica. Jamás. Si Dios lo plantó, no hay quien lo mueva. Porque es establecido por Dios. A no ser que esté establecido el hombre. Amigos, muy bien. El apóstol alimenta generaciones. Un padre espiritual piensa más allá del presente. Por eso cuando un apóstol te dice: hijo, no es por acá. No, sí, yo sí. Es que el pastor vive 5 años más adelante que tú. Pastor, me gusta el negro. Me gusta el Felipe. Ora, hijo, ora a Dios. Pero que encapriche con el negro Felipe. El pastor que se habrá creído que tiene envidia. No tiene. Y se mete con el negro Felipe. El pastor ya vivió 5 años, 10 años más allá. Pasa 7 años, lo abandonó. Yo le puedo hablar de un testimonio cerca de mi hermana Nelly. Ella era el líder. Ustedes no conocen lo que era Nelly. Ahora han quedado unos rastros ahí. El rastro que habla de Nelly. Aunque sea rastros, ¿verdad? Pero Nelly era formadora de jovencita, de niña, intercesora fuerte. Intercesora así fuerte. Llega un hermano nuevito. Ella se inclina a discipularme. Iba al mercado a buscarle siempre. Hermano, yo voy a discipularme. Y salió él discipulándolo a ella. Y cuando yo me enteré, le dije: hermano, no es para ti. Mi hermana le dijo: hija, no es para ti. Él es menor. Hay problemas siempre cuando la mujer es mayor que el varón. No es. Después de Carmen por aquí. Pasaron 7, 8 años. Y en la pandemia fue su puerta para él. Adiós, algún día te conocí. Chao. Y hasta hoy no vuelve. Y de ella se quedó con sus 3. Eso no es eso. Sí, amén. Eso no es eso. Aleluya.
alumbrado por la unción de águila y la unción de león, para ver más allá. Y si tú estás en la visión, vas a ver. Cuando el apóstol dice, hijo, no es por ahí. No, pero está dulce como la miel, no es por ahí. Este plato no es para ti. Amigos, aleluya, que tiene oído para oír. El principio de la paternidad espiritual. La paternidad espiritual no reemplaza la relación con el Padre Celestial. No. El Padre Celestial de la creación está por encima de todos. El Padre espiritual existe como ejemplo de un padre biológico o como un padre adoptivo que recibe para formar y generar hijos. Entonces escribe ahí, un padre espiritual existe así como un padre biológico, como un padre biológico, como un padre adoptivo, como un padre de una nación. Gloria a Dios. También existe el padre espiritual. Y aquí viene la decisión que tienes que tomar. Tú vas a ver al hombre de Dios solo como un pastor o lo vas a ver como un padre espiritual. Y esa decisión la vas a tomar tú. Porque en muchas iglesias solamente mucha gente ve al hombre de Dios como un pastor, como un formador, como un pastor, pero les cuesta verlo como un padre. Y mientras tú más te demores de verlo como padre, entonces mucha bendición va a quedar retrasada en tu vida. Porque un padre espiritual, por ejemplo, Josué nunca hubiese llegado a ser el hombre que fue si es que no hubiese visto como un padre a Moisés. Sí es. Y cuando Moisés partió, la transferencia y la herencia de la unción cayó sobre Josué. Asimismo, Elías para Eliseo. Hasta el último momento, vuelven en el río, Padre mío, Padre mío. Entonces Eliseo lo miraba a Elías como padre. Y cuando Elías tuvo que partir, heredó la transferencia de la unción. Porque solamente los hijos reciben la transferencia de los padres. Aleluya. Pablo a Timoteo, Pablo a Tito y Jesús a los 12. Y aquí están los 4 niveles de una casa espiritual. El miembro, el siervo, el discípulo y luego el hijo. ¿Quién es un miembro? Quiero que por todas estas características. Un miembro asiste, un miembro escucha y un miembro participa. Hay mucha gente que dice como miembros, escuchan, asisten y participan, pero no son hijos. Luego, el siervo es un nivel más alto. No solamente es un miembro, ahora es un siervo del Señor. Y el siervo ya comienza a involucrarse, trabaja, colabora, ayuda, sirve, pero todavía puede servir sin desarrollar identidad familiar. Cualquier problemita, ¡pum!, se sale, porque solamente es un siervo. Escucha un mensajito para ir a la iglesia, salta para allá, porque esto es un nivel de siervo. Está motivado, sirve, asiste, pero todavía no tiene el ancla familiar. Ahí viene el tercer nivel del discípulo. Y el discípulo es acá donde ya ocurre un cambio. Ya no solamente asiste, no solamente sirve,
Ahora imita. Ahora aprende a imitar. Yo quiero ser por la profeta Mariluz. Es una leona. Ya quiere ya imitar. Es ya discípulo. El carácter. Ya se va pegando más. Ya la gracia familiar del espíritu y lo ministerial comienza a pegarse. Escribe ahí, el discípulo no solamente sirve, escribe ahí, el discípulo no solamente sirve, ahora aprende, tiene un espíritu enseñable, se deja formar, ¿no? El discípulo no solamente sirve, ahora aprende, imita. ¿Qué más? Se deja corregir. Padre, si ves algo en mí que está mal, corrígeme. A ver, corrígeme porque no es discípulo. Muchos dicen, yo quiero corregir. Yo digo, no, a él no lo corriges, esto ya es mal todavía. Se va a resentir. A ella no lo toques. Se va a ir. Ella es miembro. Ok. Pero que tenga un nivel más alto, tú le puedes hablar un poco más fuerte. Se deja formar y se deja corregir. Camina cerca. Padre, ¿qué hay que hacer hoy día? ¿A dónde vas a enviarme hoy? ¿Está ahí? Ese es ya un discípulo. Está cerca, se dijo, pero todavía no es. Está cerca. Por eso que el nivel de Jesús comienza acá, ¿no? Él dice, él no llamó miembros, él comienza a llamar discípulos. Él dice, Lucas 6:40, dice, el discípulo, Lucas 6:40, el discípulo no es superior al maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué? Porque el discípulo comienza a transformar su carácter. ¿Ah? Se transforma el carácter del discípulo. Y de ahí llega el nivel de hijo, ¿no? Los hijos. Amén. Sabes que todas las guerras se ganan con los hijos. Hay guerras que no se ganan con los asistentes ni con los miembros. Ni siquiera las guerras se ganan con los siervos. Las guerras más terribles tampoco se ganan con los discípulos. Las guerras más terribles se ganan con los hijos. Un discípulo se puede traicionar, pero un hijo jamás. Porque un hijo tiene la ley del padre. Y el hijo siempre va a estar preocupado de honrarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Para ganar la guerra con el papá a donde te dan. ¿En qué nivel estás tú? ¿Miembro? ¿Siervo? ¿Discípulo? ¿O ya puede ser contado como hijo para la guerra? ¿Por qué? Porque aún al miembro le cambian el chip a la rata. Al siervo lo puede confundir a cada momento. Y le puso el rollo y la rata ahí. Justo le compró un pantalón y pues. Seguramente con la plata que pidió ayer. No son inmaduros, no son hijos todavía. ¿Son maduros en su nivel de miembro? ¿Son maduros en su nivel de discípulo? ¿O son en su nivel en el nivel de siervo? Si son maduros, pero en esa área no han alcanzado todavía el carácter del hijo. ¿Entiendes? Por eso que en la Biblia tú vas a ver todos los que recibían herencia eran solo hijos. Los que eran enviados eran solo hijos. Los que recibían las mejores profecías
biológicos reservan las mejores profecías para los hijos. Porque los padres cargan una unción tan pesada que no van a soltar sobre cualquiera. Son los Jacob que sueltan la profecía de los patriarcas. Son los que enderezan la maldición y la transforman en baile. Aleluya. Están aprendiendo mucho, gloria a Dios. Entonces, son esos 4 niveles. Ahora, el nivel del hijo, escribe ahí, es el nivel que Dios desea. Aunque Dios ama al miembro, Dios ama al siervo, Dios ama al discípulo, sin embargo, el nivel que Dios desea que cada uno alcance es el nivel de hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hijo ama la casa. Mira, allá al frente hay una iglesia y cuando encuentras te regalan mucho gracias a Dios. Ahí no te dan nada. Ahí te despegan. Ven por acá. Cuando cumplen 90 días te dan una zapatilla nuevas. Entonces, no aman la casa. Cualquier momento se van a ir porque no han desarrollado identidad. Hombre. Gloria a Dios. El que desarrolla identidad ama la casa porque sabe que no son las 4 paredes, sino es la unción de la casa paterna. Puede estar en un colegio, puede estar en una casa, puede estar en un coliseo, puede estar en un auditorio, pero es tabernáculo del Rey, aleluya. Amo la casa. Ahí no voy, cuando tengas local voy a ir. Te entiendo, estás en el nivel de miembro todavía. Oiga, ahora. Hay que abrir. Digo, no le quiere abrir la boca, abrir tu madre. Gloria a Dios. Mira, te hablando de eso. Tú me agarras. Y yo ya, ¿qué? Nadie puede operarse con Dios. Escriban ahí. El hijo ama la casa. Saca eso, padre. Cuando alguien habla mal de su casa. Tendré mis virtudes en mi casa. Tendré algunas necesidades en mi casa. Pero con mi casa no te metas. Ese es el hijo. El hijo ama la casa. ¿Qué más? Sigue ahí. El hijo, como tiene carácter de familia, sabe que es la palabra. Honra a tu padre y a tu madre. Honro a mi padre biológico, pero también voy a honrar a mi padre espiritual. Un hijo vive en continuo, hombre, no solo el día del padre, ni el cumpleaños, lo sorprendo. Padre, aquí está la chiquita. Pero si tú trabajas miembro, se va a morir. Pero el hijo se deleita. El hijo se deleita una y otra vez en honrar a su madre. El no es hijo, está en un nivel, todavía está entrando por un nivel de flexibilidad. Si no es hijo acá, ¿cómo será en su casa con sus padres? No es obvio. Por eso debe al iniciar, ¿no? Los que tienen espíritu de orfandad les va a costar desarrollar el carácter de hijo. Por ejemplo, a los que les tocó una mala esposa, tienen orfandad. A que les tocó un mal esposo, tienen un vacío. Al pastor lo quieren matar. ¿Por qué? Porque en su alma hay un vacío y la descubren con el apóstol. Se la descubren con el profeta. Es cosa real.
un hijo, honra. Unos días yo haré volver el corazón de los padres, de los hijos de los. Es el evangelio de gloria y de poder que va a dominar el mundo. Que va a poder acercar a los pies. El siervo, aún el miembro, murmura al padre. ¿Sabes por qué? Porque no tiene padre. Porque está huérfano. Pero el día que deje la orfandad, cuando le honren al apóstol con el cheque más grande, se va a decir aleluya. Mi papá, está honrando a mi padre, aleluya. ¿Qué marca los japoneses? Blue. Aleluya. Francés, Dios, ¿no? ¿Qué más que Dios? No, para mí. Pero cuando tienes hijos, mi padre. Porque tengo unción de hijo. Ustedes sabían que cuando el hijo pródigo volvió, el hijo mayor era hijo de nombre, pero no tenía carácter de hijo. A pesar de que era el mayor, le dice: papá, tú nunca me has dado un cordero, nunca me has dado un vestido. Y el padre le dice: porque no lo quieres. Debes tomar las acciones como hijo, pero tú teniéndolo todo, no lo tomas. Y este hijo muerto ha vuelto de años y él sí lo sabe tomar. Entonces decimos: es tiempo que seas hijo. Es tiempo que seas hijo. Pero cuando eres huérfano, estás criticando a tu padre, ¿sabes lo que pasa en tu vida biológica? Porque el papá te abandonó, porque la mamá te abandonó. Los traes a la iglesia. Pero por Dios, la iglesia es para sanarnos. Vamos a sanarte. Vamos a sacarte ese espíritu de orfandad. Entonces me vas a llamar cada media hora porque haces un secreto. Cada vez que honro a mi padre, los cielos se me abren. Milagros acontecen, maravillas acontecen. Porque yo siempre digo: tú puedes estar la vida orando 40 días, 30 días de ayuno. Y sí, hermano, a los 21 días se te asigna una llave. Pero que tú no quieras ayunar, honra a tu padre, los cielos te abren. Aleluya, así es. Tiene que aprender el secreto, ¿no? Gloria a Dios. Tiene que aprender el secreto del reino. Tú quieres que tu esposo se convierta, honra a tu padre. Tú quieres que tu hijo vuelva a reír, honra a tu padre. Porque honra a tu padre para que te vaya. Y cuando yo lo traigo el plano espiritual, entonces igual te irá bien. No, yo soy hijo de eso, pero ni diezmo. La serpiente no quiere que no quede de él. Pero todos tenemos carne ya. No hay lengua, ya todos estamos grandes aquí. No tiene que hablar. Un hijo honra al padre. 3. Un hijo, es que escribes ahí para que te acuerdes. 1. El hijo ama la casa, saca la espada. 2. Honra al padre. 3. Protege la visión. ¿Ven? Un hijo protege. Dios le ha encargado a mi padre una visión para que se multiplique. Y este varón está alterando la visión. Vamos a ser celosos con eso. Porque la visión del padre se tiene que duplicar, se tiene que multiplicar. Un hijo no altera la visión del padre, sino la consolida y la fortalece. ¿Tranquilos? Muy bien. 4. Vive la cultura del reino. Hagas tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, la cultura del reino.
¿Qué es la cultura del reino? ¿Qué hora es? No hay problema, ¿no? ¿Seguimos? Sí. Esa es mi cabeza. La cultura es el diseño. El diseño. El diseño del cielo, establecerlo en la tierra. Cultura. Hablamos con cocina ayer, dicen, papá, es cierto que los españoles nos explotaron y se llevaron todo el oro a España. Sí y no, hijo, te voy a decir, te voy a enseñar. Sí, nos han enseñado a nosotros que los españoles se llevaban sus malditos españoles. Pero es mentira. Ya que me cae bien, voy a contar un poquito. Me permite. 3 minutos. Cuando los españoles llegan, 140 españoles, más de 10 a 15 millones de peruanos. ¿Qué hace 140 venciendo miles y miles? Sino que Dios habla por oráculos. Y dentro de la cultura incaica, desde el tercer, cuarto, quinto inca, porque ellos los llamamos brujos nosotros, ¿no? Pero ellos tienen un lenguaje de oráculos. Un oráculo recibió una visión en el tiempo de Pachacuta. El reino solo va a durar 14 generaciones. Y luego, cuando llegue al Inca, el número 14, llegarán ciudadanos o pobladores de tierras muy lejanas. Y mando yo, dice ahí, el oráculo, que cuando se cumplan estos tiempos, no le hagan la guerra, porque son más fuertes y más violentos que nosotros. Tienen armas más modernas, tienen los adelantos tecnológicos que no tenemos nosotros. Y dice, mandamos pues, bajo ese oráculo, que cuando vengan ellos, hagamos contratos y hagamos acuerdos, y no les hagamos la guerra. El último inca que está en Quito, Huayna Cápac tiene el hijo sucesor, y se muere de viruela. Y como se muere de viruela, Huáscar Atahualpa dice, entonces yo voy a sucederlo. Porque ambos eran las joyas, ¿no? Y las joyas eran los que entraban a los incas. Entonces, Atahualpa era de un colla y Huáscar era de otro colla. Yo tengo sangre real. Porque el hijo legítimo que tiene Huayna Cápac se muere de viruela. Se muere de la peste. Entonces llegan los oráculos. Llegan los oráculos, donde Huayna Cápac creen que están muriendo por mayores, ¿eh? Nadie se muere de Huayna Cápac. Se volvió borracho, pues, el último día se volvió borracho, muy curioso. Y se enferma en Quito. Y al enfermarse en Quito, ya le rodean los oráculos y le dicen, se han cumplido las palabras que decían que el último inca llegaba hasta ti y que los que vienen tienen que ser acuerdos. Y no hicieron caso. Entonces llegan los españoles, llegan a conversar, porque hacen trato. O sea, los españoles no llegan a matar, llegan a hacer trato. Pero ellos no fueron los chilos que hacen la guerra. Es toda historia, mejor me pongo a dar algunas historias. Lo cierto que son vencidos, pero no esclavizados. ¿Tú sabes que España era la potencia mundial? Pero nos enseñaron no le quitaron el oro. La ley, por los libros que yo he leído, dice que desde España había un acuerdo que cuando lleguen a los nuevos territorios hagan acuerdos con los reyes incas. Y a los reyes incas no se les cobra esclavo. Los acuerdos. Mando yo, dice el virrey o el rey de España, que levantemos un virreinato de igual a igual y reconozcamos a los incas, a sus generaciones y leamos de los mejores estudios.
traigámoslos a España a las mejores universidades. Y no contento con eso, fundan la primera universidad de América, San Marcos, en ese tiempo, para ellos. Y crean una universidad y levantan y dicen, no solamente ellos, repliquemos las casas como España, levantan Lima, levantan Arequipa, levantan diferentes lugares igualitos como España. En otras palabras, ¿cuánto se llevó el oro? No se llevó el oro, solamente mandaban el 20%. ¿Están ustedes aquí? Y digo, gloria a Dios, digo, gloria a Dios. Porque el Perú tiene que mandar el 20% del oro a España, porque España estaba peleando una guerra a muerte con los musulmanes. Si ganaban los musulmanes, hoy tú estarías con tu talí. Gracias a Dios. Y los reyes católicos y los reyes dicen, no, y levantemos las catedrales y digamos que Jesucristo es el Señor. A nuestro conocimiento, ¿qué importa? Pero digamos que Cristo es el Señor. Levantan la catedral en Lima, catedral en Arequipa, y el 20% del oro se iba para la guerra con los musulmanes. Y los musulmanes querían tomar España. Porque si perdía la guerra España, seríamos todos aquí, musulmán, y había estado Abdalá Bugará. Cuando te habla Abdalá Bugará, Abdalá Bugará dice, aléjala. A la suegra le dice, aléjala. Hijos, España amó mucho al Perú. No sé, ya se me acabó ya. Agua tibia, pues. Siempre hay explotadores, pero no. A través de los años, a través de las edades, No tibia, no. ha habido explotadores. Claro. Y entonces Perú se hizo tan fuerte. Y dice, Perú se hizo tan poderoso, hermano, el equipo de los reyes. Perú hacía temblar a toda Europa. Yo he leído el libro, dice, en los tiempos de los virreyes, la moneda peruana era la moneda más fuerte que toda Europa. Éramos ricos, éramos millonarios, teníamos tierras, se duplicó. Si los incas tenían tierras de Colombia, por la Franja, hasta la Tierra del Fuego, cuando llegan los virreyes, establecen al Perú y lo vuelven hasta una sierra de Brasil. La mitad de Brasil era de Perú, la mitad de Argentina era de Perú, todo Chile era de Perú, todo Bolivia era de Perú, y su moneda era una potencia mundial. Entonces llega la envidia a los ingleses. Los ingleses maldicen a América y dicen, la única forma de poder vencer a los virreyes, al virreinato, es que los dividamos. Entonces agarremos ahí de los renegones y entonces compremos a un tal Simón Bolívar, entrenémosles, compremos a un tal San Martín y enviémosles bajo el pretexto, vamos a libertar a América. A libertar a América fueron pagados miles y miles de millones de libras esterlinas y se compraron sicarios, se compraron ejércitos de Europa, de donde sea, y llegaron al Perú. Y entró Simón Bolívar, y uno dibujaba a Simón Bolívar, entró San Martín, y cuando ellos entran, dicen, como me han caído bien, esta parte se lo regalo a Colombia, y como esta parte me ha caído bien, hago negocio con los portugueses, llévense una parte del Perú. Ustedes me han caído bien, ya, de su propio reino, Alto Perú, Bolivia, váyanse allá, y lo desmembran al Perú. España no desmembró al Perú lo desmembran los ingleses por Bolívar y por San Martín. Así son amiguitos. Hay una palabra muy sucia y la universidad me licenciado y decían, no lo voy a repetir, decía, ¿cuándo J se perdió el Perú? Se fregó el Perú. Y yo aprendí ahí. El día que llegó Bolívar con San Martín. Hijos, Perú nunca tuvo deuda externa.
Por eso estábamos levantando. Si no hubiese habido los ingleses, Perú hubiese sido tipo Europa. Por todo lado, casas como Europa, carreteras como Europa. ¿Dónde tenemos? Nos atrasaron, nos volvieron tierra de nadie. Y la primera deuda externa de Deodoro, ¿saben qué es deuda externa? Los problemas de externa. La primera deuda externa nace con Simón Bolívar y con San Martín. Se fueron y nos dejaron endeudados. La pregunta fue sobre los ¿quiénes se robaron el oro del Perú? Los ingleses. Se llevaron todo, toda la reserva del Perú se llevaron. Y la única forma para que ya no haya fuerza, Perú quedó desmembrado y siendo una potencia casi de América tan grande, quedó chiquitito. Hasta el día de hoy. ¿Y por qué no eso, hijos? Porque estamos hablando de la cultura del reino. Una cultura del reino no viene para desmembrar. La cultura del reino viene para sumar, para expandir y para conquistar. Y nosotros hemos venido a establecer la cultura del reino de los cielos. ¿Qué es cultura, Marta? Cultura quiere decir costumbre. Quiere decir que vamos a traer la buena costumbre que hay en el cielo, vamos a establecerlo aquí en la tierra. ¿Qué buenas costumbres habrá en el cielo? Que Jesús dice, hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. Porque en la tierra está maldita. La tierra tiene malas costumbres. La tierra tiene una cultura del diablo, una cultura pagana. Vamos a establecerla con la cultura y la costumbre. Vamos a implantarla. ¿Dónde están ustedes? ¿Y quién va a implantarla? Los hijos. Amén. Por eso los padres implantan la cultura del reino. ¿Ya cayó, güey? ¿No? El hijo, así está, el hijo vive en la cultura del reino. ¿A dónde va ahí? 5. El hijo defiende la unidad. Cuando no eres hijo, no te importa la unidad. Importa que se dividan por aquí, por allá, no me importa. Pero cuando eres hijo, espérate, algo está bien aquí. Vamos a fomentar la unidad. La unidad. El hijo, escribe ahí, recibe herencia. Continúa el legado, quiere decir lo que el padre recibe, el hijo lo duplica. El hijo no permanece por conveniencia, permanece por pacto. Amén. Vamos a repartir hijos a cada uno. Vamos a usar los noches. Ahí, aquí para más. Continúa el legado, permanece por pacto. Continúa el legado. Me queda la mitad, la otra semana continuamos, ¿ya? Ya. El hijo recibe herencia. Y el hijo continúa el legado. No se quedó. Ok, ya. Está, ama la casa, honra al padre, protege la visión, vive la cultura del reino, eso, defiende la unidad y recibe herencia. Continúa el legado. El hijo no permanece por conveniencia, permanece por pacto. O sea, cuando llega a ser hijo, nadie me separa de mi padre. Ni la muerte. Ni la muerte me separa de mi padre. Y un hijo es bien difícil que salga de una casa paterna. Le pueden hablar mal de su apóstol, de su profeta, le pueden hablar de A a la Z, pero el hijo no se mueve, porque es hijo. Ahí es para contestar, falso o verdadero. Hay algunas cosas que no me desarrollan, pero lo voy a dar a responder, ya que me han caído bien.
Ya en escuela pongan ministerial. Es de formación, claro. O pongan ahí escuela de formación ministerial. Yo he puesto Escuela de formación ministerial. Escuela de formación ministerial. Sí.